mis niños, ¿cómo están? Pues bienvenidos a la siguiente materia, que es la materia de geografía. El día de hoy vamos a trabajar con el siguiente tema, que es ¿cuánto ganas y en qué lo gastas? Bien, pues recordemos que en clases pasadas habíamos hablado de las actividades económicas y decíamos que había actividades económicas primarias, secundarias y terciarias. Las actividades primarias era la extracción de los recursos naturales, de árboles de frutas, las hortalizas, los cereales, la minería, y que después se llevaban a la industria, que es la actividad económica secundaria, el que lo transformaban en nuevos productos para al final comerciarla, o sea, la actividad económica terciaria, llevarla al comercio, ¿verdad? Ahí nosotros podíamos obtener esos recursos que necesitábamos y obteníamos también un beneficio económico las empresas que se dedican a trabajar con estos productos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de este beneficio económico que nos trae las actividades económicas. Las actividades económicas, las que ya mencionamos, pues nos van a traer un beneficio, sobre todo un beneficio económico, no solo el de obtener lo que necesito, sino también un recurso económico que me va a permitir mantenerme y que me va a permitir seguir comprando lo necesario para vivir. De aquí los bienes necesarios, que son todos aquellos que nos ayudan a la supervivencia. Por ejemplo, tenemos la alimentación, tenemos ropa, calzado, tenemos el transporte, tenemos hospitales. Esos son los beneficios que podemos obtener a través del beneficio económico. Y a estos bienes necesarios y a la adquisición de bienes necesarios lo vamos a conocer como poder adquisitivo. El poder adquisitivo es cuando nosotros podemos comprar lo que necesitamos para vivir, que para poder sobrevivir pues necesitamos de la economía y sobre todo pues de una economía estable. Te hablaba del poder adquisitivo. El poder adquisitivo, te decía, que era lo que nosotros podíamos comprar en el mercado que satisfaciera nuestras necesidades principales. Entonces tenemos que entender que a mayor ingreso vamos a tener más poder adquisitivo, o sea que si tengo entradas de dinero constantes y que es de una cantidad elevada, pues voy a poder comprar más cosas y también puedo ver más gasto para poder adquirir lo que yo necesito o lo que yo quiero. En caso de que la canasta básica aumente de costos o que el trabajo baje, a esto se le va a llamar menor ingreso, por lo tanto voy a tener menor poder adquisitivo, o sea que si no tengo el recurso necesario ni siquiera para cubrir las necesidades básicas del ser humano, pues voy a tener muy limitada mi adquisición de insumos. A esto, el gobierno creó la llamada canasta básica, que es los objetos, las cosas que denominan básicas para que el ser humano pueda sobrevivir. De ahí la alimentación, todo lo que incluye las frutas, las verduras, los cereales, la educación, incluye también la salud, incluye también el transporte y con base en esta canasta básica, lo que necesita el ser humano para sobrevivir, se calcula lo que es el salario mínimo. El salario mínimo es el dinero que se le da a un trabajador por sus horas de trabajo. Aquí en Michoacán, el salario mínimo que se está dando al trabajador, 88.33 pesos por día. Y hay que ser bien conscientes que hay muchas personas en el mundo que trabajan bastantes horas y el salario mínimo que hay ahí a lo mejor no es suficiente para cubrir las necesidades. Aquí en Michoacán, ¿crees que nos alcance ese dinero para poder mantener una familia? Buena pregunta. Y vamos a seguir entonces
aprendiendo sobre esto para ver qué es lo que pasa entonces en los países que tienen diferentes ingresos y que tienen diferentes salarios mínimos. Te decía, en Michoacán el salario mínimo es de 88 pesos con 36 centavos. En diferentes partes de México el salario mínimo es diferente. Entonces, en el mundo los salarios mínimos son diferentes, ¿verdad? Eso lo dice, lo estipula el gobierno que está al mando en ese momento. Y hay algunos presidentes que pues hacen sus reformas, hacen sus cambios, hacen lo que creen necesario para poder elevar un poco más lo que gana una persona por hora de trabajo. Aquí en Michoacán, como sabemos, pues en enero hubo un aumento al salario mínimo, que como también aumentó la canasta básica, se aumentaron los alimentos, aumentó el precio de la gasolina, aumentó el transporte y aumentaron varias cosas, pues no se vio tan reflejado ese aumento al salario mínimo, porque sube el salario mínimo, sube la canasta básica. Entonces, pues seguimos sintiendo que no nos alcanza. Entonces, podemos ver que hay diferentes países, diferentes estados con diferentes salarios mínimos que ayudan a la persona que sobreviva. Por lo tanto, pues podemos ver que los países están en diferentes niveles de desarrollo. Un país desarrollado, pues es aquel país que tiene una buena solvencia, que tiene trabajo para sus habitantes, que tiene un buen nivel educativo, que las personas viven en paz y tranquilas entre ellas y entre su gobierno, y obviamente pues el gobierno se preocupa por darle a los habitantes lo que necesitan para vivir y para vivir de la mejor manera. Por lo tanto, podemos encontrar el nivel de desarrollo de los países en tres: desarrollados, países con medio desarrollo y países que están en un bajo desarrollo. Un país desarrollado, un país que ya que pues tiene un nivel bastante bueno de vida en sus habitantes, pues se va a caracterizar porque su infraestructura es muy buena. O sea, eso se refiere a que sus calles están pavimentadas, se refiere a que las casas donde viven las personas pues son buenas, son dignas, están bien construidas, que tienen buenas escuelas, que tienen buenos hospitales, tienen cómo solventar esa parte de gastos. También tienen un acceso al sistema educativo. Todas las personas que deseen ingresar a la escuela pueden hacerlo. Hay becas y hay diferentes apoyos, por lo tanto el nivel educativo es muy alto, y las personas que asisten a la escuela también es un porcentaje muy alto. En esos países casi no existen las personas que no saben leer y que no saben escribir. También es un país desarrollado, pues es un país que satisface todas las necesidades también de salud de sus habitantes, con buenos hospitales, tienen una cultura de prevención, tienen paz entre ellos y entre su gobierno. O sea, se tratan de llevar bien, se tratan de llevar lo mejor posible y siguiendo las reglas. Entonces, esas serían las características de un país desarrollado. Si continuamos con los países que están medio desarrollados, pues vamos a encontrar que su infraestructura no es tan buena. Sí ayuda a los habitantes, pero le hace falta un poquito más para que sea de buena calidad las carreteras, los hospitales, las escuelas, su transporte. También sí hay un acceso a la educación, pero se nota bastante las personas que no les cuesta trabajo y pueden pagar una buena educación, a los que les cuesta trabajo adquirir a lo mejor un libro o a lo mejor una computadora para poder llevar sus estudios. Así que el número de personas que no va a la escuela es más alto que en los países desarrollados. Y si nos vamos a los países de bajo desarrollo, pues es muy triste ver un país así,
porque no tienen infraestructura para las escuelas, no tienen infraestructura en hospitales, no hay calidad en la salud, no hay calidad de vivienda tampoco. Es un país que constantemente puede entrar en conflictos. Es un país que no tiene asegurada el acceso a la educación para todas las personas. O sea que el índice de personas que sabe leer es todavía muchísimo más bajo que las personas que no han ido a la escuela. Si ya conocemos que la actividad económica es la principal para que las personas pues podamos sobrevivir, salir adelante, ¿qué pensaríamos de México? ¿Tú dónde ubicarías nuestro país? ¿Sería un país en desarrollo? ¿Sería un país que está medio desarrollado o sería un país que está bajo en desarrollo? Vamos a ir entonces a la conclusión del tema de hoy para que te ayudes a tu trabajo que vas a realizar. Básicamente decíamos que las actividades económicas nos ayudan a obtener un beneficio, tanto para saciar las necesidades del hombre como un beneficio económico. Gracias a este beneficio económico, nosotros podemos tener acceso a la canasta básica. La canasta básica son el alimento, la comida, el calzado, la vivienda. Que el gobierno pues da la lista de lo que es canasta básica y con base en ello nos da el salario mínimo. O sea, cuánto debe de ganar una persona al día cuánto debe ganar una persona al día y con ella pues pueda accesar a la canasta básica para sobrevivir. Sabemos también que depende de los ingresos de la persona, pues vamos a ver si puede adquirir más beneficios o menos beneficios. A mayor cantidad de ingresos, más poder adquisitivo tiene la persona. A menor cantidad, a menor ingreso, menor poder adquisitivo tiene la persona. Y recuerda que todo se va a basar en el salario mínimo, el dinero que gana una persona al trabajar. Podemos entonces clasificar a los países en un nivel de desarrollo y está en 3. El alto nivel de desarrollo, que ahí el país pues puede solventar todos los gastos, las personas tienen un alto poder adquisitivo, tienen buena infraestructura en hospitales, un buen nivel de educativo, tienen sus calles pavimentadas y bonitas casas donde toda la gente pues tiene acceso a ellas. Un país que está en medio desarrollo, pues todavía le haría falta sus calles pues estar pavimentadas, les faltaría a las escuelas tener más acceso a las personas, les faltaría a los hospitales un poquito más en cuanto a la calidad de lo que es la instalación y por último están los países en bajo desarrollo, que son países que no tienen acceso a educación, sus calles no están pavimentadas, no tienen casas dignas, no tienen hospitales también, contienen muchas carencias. Y entonces los países pues tienen que buscar alternativas que ayuden a las personas a obtener un mayor ingreso para que haya más poder adquisitivo y los países pues vayan subiendo. Si es un país que está en bajo desarrollo, pues pueda llegar a ser un país con un alto desarrollo. Y si está en medio desarrollo, pues pueda también dar el pasito a ser un país bastante desarrollado. ¿Dónde pondríamos a México? En países de alto desarrollo, de medio o de bajo desarrollo. Te dejo esta pregunta para que la vayas analizando, para que la vayas pensando. En el ejercicio que aparece en la plataforma lo vas a descargar, lo vas a llenar y me lo vas a mandar. Yo espero con muchas ansias tus trabajos, espero que te haya servido el tema, espero que te haya gustado. Y sobre todo, no te quedes únicamente con lo que te enseñan. O sea, busca tú también, investiga, pregunta, infórmate
para que tengas más amplio la visión acerca de los temas. Me da mucho gusto saludarte, me da mucho gusto estar contigo y compartir estos temas. Nos vamos a ver muy pronto en los siguientes videos. Cuídate mucho, haz tu trabajo y nos vemos en los siguientes videos.